Buenos días con todos. Vamos a dar pie a esta conferencia acerca de cómo redactar un artículo científico. Y bueno, tenemos la revista Odontología Activa, que justo he hecho una captura de pantalla y en las noticias estaba el link de esta conferencia. Probablemente por eso ha habido bastante acogida de esta conferencia. Y ustedes nos podrían enviar sus artículos mediante la plataforma entrando al oactiva.ucacue.edu.es o enviar directamente al mail de la revista, que sería revistaodontología@ucacue.edu.es. Para las normas de autores, ustedes tienen que entrar también al botón acerca de, y ustedes pueden descargar las normas para autores. Pero precisamente esta conferencia se trata de las normas para autores y de la manera como se redactan los artículos para nuestra revista Odontología Activa. Muestro en mi conferencia los buscadores que están en español y sobre todo que pertenecen a Latinoamérica, con la idea de fortalecer nuestros buscadores y hacer que la ciencia de Sudamérica se vea cada vez más fortalecida por la cantidad de información que vamos subiendo. Y entonces soy partidario de la idea de que tenemos que romper ese paradigma, ese viejo paradigma que todo lo bueno se escribe en inglés y todo lo importante se escribe en inglés, de tal manera que lo que escribimos nosotros prácticamente no cuenta. Entonces yo creo que debemos romper ese paradigma. Es una postura personal, como les decía al inicio de la conferencia. Bien, vamos al siguiente punto de la conferencia. Cuando yo voy a plantear hacer un artículo es porque yo tengo una idea de investigación. Y habíamos partido haciendo la diferenciación del objeto de estudio y ahora estamos ya más centrados en el objeto de estudio, que es la medicina basada en evidencia. Y dentro de la medicina basada en evidencia, nosotros nos damos cuenta que somos como esas dos personas en una represa enorme, ¿no?, de agua. Es decir, el, el problema que nosotros vamos a identificar es una cosa tan pequeñita, tan puntual, tan específica, de toda una construcción enorme que es la odontología, por ejemplo, o que es la medicina, de una construcción tan enorme que es la medicina clínica, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a buscar un pequeñísimo punto dentro de todo ese gran cúmulo de conocimientos. De tal manera que cuando hablamos de medicina clínica, los aspectos que vamos a investigar, de acuerdo a la medicina basada en evidencia, son 5. Vamos a investigar los factores de riesgo de las enfermedades, vamos a investigar la prevalencia de la enfermedad, los valores o el valor del método de diagnóstico, la efectividad de las terapias y el pronóstico de las enfermedades. Esta diapositiva es tomada de la conferencia de la semana pasada, en la que decíamos que estos 5 puntos son los que le interesan a la medicina basada en evidencia, y el sexto punto, no sé si se puede ver el puntero. Sí, sí se puede ver. Perfecto. Entonces, el sexto punto es de la gestión de los servicios de salud. Esto le pertenece más a las ciencias de la salud, específicamente a la salud pública, a la medicina social, si quieren, ¿no es cierto? Y estos 5 puntos nos pertenecen a la medicina clínica. Entonces, ¿qué cosas nos interesa en la medicina clínica? En primer lugar, nos interesa conocer acerca de factores de riesgo de la enfermedad. Entonces yo podría hacer una investigación que hable acerca de los factores de riesgo de una enfermedad, y para este punto, que son los factores de riesgo, nosotros tenemos un diseño que se va a llamar el diseño de casos y controles. Los diseños de casos y controles responden adecuadamente a la pregunta de investigación acerca de los factores de riesgo de la enfermedad. Entonces, no perdamos de vista que cuando nosotros queremos hablar de factores de riesgo de la enfermedad, debemos de trabajar con un diseño de investigación que sea de casos y controles.
La teoría actual, el paradigma actual nos dice que factores de riesgo para la enfermedad son de 3 niveles: los factores biológicos, los factores sociales y los factores medioambientales. Entonces, noten ustedes que tenemos que definirnos por alguno de ellos. Por ejemplo, los determinantes sociales. Y dentro de los determinantes sociales, que tenemos como 5 o 6, que son la educación, el ingreso económico, el acceso a sistema de salud, el lugar donde tú te recreas, el lugar donde vives, etcétera, etcétera. No vamos a poder estudiar todos en un solo bloque, ¿no? Vamos a tener que especificar uno de ellos, y ese único es el que podríamos trabajar en este tipo de investigación. Bien. El segundo aspecto a investigar sería la prevalencia de la enfermedad, ¿no es cierto? Estos son los tan famosos estudios descriptivos o estudios de prevalencia, ¿no? Los diseños descriptivos. Y nos van a hablar acerca de la prevalencia o la proporción de personas que tienen una enfermedad. Entonces, en este momento, por ejemplo, se necesita hacer las pruebas rápidas del COVID-19 para saber cuál es la verdadera magnitud de los contagiados. Ese tipo de estudio pertenece a la prevalencia o la frecuencia de la enfermedad. ¿Para qué nos sirve esto? Para saber la magnitud del problema, para programar una respuesta del sistema de salud y sobre todo para concientizar a los pacientes que tienen este problema, pero no lo perciben muchas veces. El tercer punto es que yo podría evaluar cuán útil es un método de diagnóstico. Y este punto o aspecto a investigar nos sirve para saber el valor en cuanto a sensibilidad y especificidad de los métodos de diagnóstico. Bien, este es un tercer punto de la medicina basada en evidencia que podríamos investigar. Bien, el cuarto aspecto que podríamos investigar se conoce como la evaluación de los métodos terapéuticos. Las intervenciones y terapias que se prescriben a nuestros pacientes deben estar respaldadas por la mejor evidencia disponible. En tal sentido, es importante saber cuán efectiva es esta terapia que estoy recomendando, ¿no es cierto?, para poder saber de manera predictiva que estoy haciendo un bien al paciente con esta medicación. Y finalmente, el quinto punto que podríamos investigar es respecto al pronóstico de las enfermedades. Evaluar la sobrevida de nuestros pacientes o de nuestros tratamientos, de nuestras terapias, es el aspecto que se evalúa en el punto número 5. De tal manera que este punto número 5 de la medicina basada en evidencia es el que ha desarrollado el concepto de calidad de vida y de sobrevida en pacientes con cáncer, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, ahora sí, yo creo que ya estamos un poquito más claros con el tema de, primero, dónde publicar, y segundo, qué publicar. Pasaríamos entonces a la tercera parte de nuestra conferencia, que sería acerca de los tipos de artículos que existen, si es que no hay preguntas del chat para la revista. El primer tipo de artículo que vamos a desarrollar es el artículo original. Este artículo original tiene la característica de que siempre va a partir de una pregunta de investigación. Entonces, recuerden ustedes, con el dibujo de la manito, que hay 5 preguntas de investigación en la medicina basada en evidencia. Entonces, el artículo original para las ciencias de la salud, específicamente, perdón, para ciencias médicas que tienen que ver con la clínica, van a partir de alguna de estas 5 preguntas. Bien, esa pregunta se va a convertir en un objetivo general. De tal manera que este artículo original siempre va a presentar un objetivo general. Este artículo va a especificar materiales y métodos. Va a tener un punto específico que se llama materiales y métodos. Dentro de este punto de materiales y métodos, ¿no es cierto?, va a explicarnos que está trabajando con una población o con una muestra. Es otra característica del artículo original, que tiene que estar dirigido hacia una población y probablemente esté utilizando una muestra, si es que no puede investigar a toda la población.
Otra característica del artículo original es que va a hablar de un instrumento, que utiliza un instrumento que ya está validado. Bien, si este artículo original pertenece al enfoque de investigación cuantitativo, va a ocupar la estadística descriptiva y la estadística inferencial. El viernes pasado ya habíamos hecho la conferencia respecto a este tema de la estadística descriptiva e inferencial, y probablemente hoy, al finalizar esta conferencia, nos puedan dar el link donde encontramos las conferencias anteriores para quienes estén interesados. Para, Bien, un sí, segundo, para unificar esto y que no estén buscando en muchos lados, ¿te parece si te doy los links y las publicas en la página de OActiva? ya, perfecto. Perfecto, Listo. va a estar en Muchas la página de gracias. OActiva desde el día de mañana, las dos conferencias. Perfecto, muchas gracias. Vamos a tener ahí las conferencias en un link en la revista Odontología Activa. Muchas gracias. Bien, entonces, va a emplear un instrumento validado, decíamos, y va a utilizar estadística tanto descriptiva como inferencial. Este artículo original, dependiendo de cada revista, va a tener una extensión entre 8 a 12 páginas. Bien, entonces cada revista va a decir cuántas páginas acepta para su artículo original, pero usualmente van entre 8 y 12. No es una norma establecida, pero a los editores de revista les encanta ver 40 citas bibliográficas. Cuando ven menos citas bibliográficas, no sé por qué, hay la sensación de que se está teniendo poca bibliografía. Sin embargo, este no es una regla escrita para nada, pero un número recomendable es de unas 40 citas bibliográficas, a pesar de que no es una norma escrita. Bien. ¿Hay alguna pregunta sobre el artículo original? Sí, tenemos preguntas. A ver. Saludos. ¿Existe algún límite de muestra para que sea válido el estudio? Bien, buena pregunta. Eh, Miren, el tema de la muestra corresponde a la lógica siguiente. Yo tengo una población, ¿no es cierto?, que quiero investigar, pero como no puedo investigar a toda la población, entonces voy a trabajar con un pedacito de la población. Ese pedacito de la población tiene que ser representativo de la población total, porque si no, la conclusión que yo voy a llegar no es válida. De tal manera que para hacer para hacer el tamaño de la muestra existe una fórmula, que es la fórmula del muestreo. Esta fórmula del muestreo, ¿sí?, va a depender del tamaño de la población, pero usualmente oscila entre 384 la muestra. ¿Sí? Es la muestra, digamos, universal. La muestra más grande es la de 384, que sería útil para poblaciones más pequeñas. Sin embargo, hay estudios que el interés no está en lograr una conclusión para una población, sino que tengo dos grupos y lo que se trata es de comparar estos dos grupos respecto a los datos de enfermos y sanos, ¿no es cierto? De tal manera que cuando tengo este otro escenario, también voy a tener que utilizar otra fórmula de muestreo que me va a permitir encontrar la diferencia entre estas dos poblaciones. Usualmente estos estudios tienen una muestra más pequeña. ¿Por qué? Porque matemáticamente lo que se quiere acá es encontrar la diferencia entre P1 y P sub 2. Sin embargo, estos estudios van a encontrar su dificultad en el emparejamiento de los datos. Este es un diseño, por ejemplo, de casos y controles, es un diseño de cohortes o es un diseño de ensayo clínico. Bien, de tal manera que estas fórmulas que se aplican nos van a dar el tamaño de la muestra. No sé si respondí a la pregunta. Sí, perfecto.
la ficha o instrumento, ¿por cuántos expertos tiene que estar validada? Bien. La validación de instrumentos es todo un proceso que corresponde a la lógica de la psicometría. De tal manera que el proceso de la validación, el verdadero proceso de validación, se utiliza para variables que tienen características de psicometría. Usualmente nosotros utilizamos más bien unos instrumentos que son como unos checklists. Estos checklists no pasan por una validación completa, sino simplemente por una validación de expertos. Estos expertos tienen que ser número impar. Pueden ser 3, pueden ser 5, pueden ser 7. Siempre en número impar porque esto nos permite que no haya la posibilidad de empate entre las opiniones de los expertos, ¿ya? Yo recomiendo que sean 3 expertos los que validen el instrumento. ¿Alguna pregunta más? Sí. ¿La fórmula se aplica después de haber hecho los criterios de inclusión y exclusión? Y consecuente a la pregunta, ¿estos criterios se aplican a la población? Bien, buena pregunta. Hay un concepto que es bastante abstracto, que es el siguiente. Yo tengo un universo y dentro del universo yo conformo una población. Y esta población se conforma en base a criterios de inclusión y exclusión. Y dentro de la población es que yo tengo una muestra. Entonces, el universo, en teoría, es hipotético, ¿no es cierto? Los que podrían ser investigados, los que existen, que creemos que existen. En cambio, la población son los que hemos formalizado, los que ya sabemos que existen, los que están matriculados, los que tienen consentimiento informado, los que nos van a dar acceso a investigar a estas personas. Y la muestra es la cantidad de personas con las que realmente voy a trabajar después de haber hecho un proceso de aleatorización. ¿Listo? No me extiendo más en ese tema porque eso pertenece a otra exposición. Esa charla es de la semana anterior. Correcto. En nuestro medio, ¿cómo puede validarse el instrumento de recolección de datos? Eh, ya mencioné que las validaciones se dan para variables psicométricas y los checklists simplemente van a pasar un proceso de evaluación de expertos, ¿no? Pero esos son temas también de otra conferencia. Perfecto. ¿En qué caso se utiliza el teorema central del límite para el cálculo muestral? Esa pregunta pertenece a otra conferencia, pero la vamos a responder. El teorema del límite central es la teoría que respalda la lógica del muestreo en variables cuantitativas. La lógica esta es de que si es que nosotros tenemos, se llama la ley de los grandes números, ¿no? Si nosotros tenemos una población muy grande y hemos escogido una muestra que sea representativa por por el teorema del límite central, se supone que el dato que yo voy a encontrar en la muestra es el mismo que el de la población, siempre y cuando sea representativo y sea hecho de manera aleatorizada. Listo. Pasemos entonces, Perfecto. sigamos con la exposición. No, Evigen. ¿Sí? María Jara nos pregunta dónde se van a ser publicadas. En el chat les paso el link de la revista de la página de Ontología Activa de la Universidad Católica. Allí se van a publicar las conferencias. Continúa, por favor. Listo. Bien, acaba de aparecer un chat acá en mi pantalla y hay una pregunta que dice, ¿en un artículo original se puede trabajar con grupos focales? Sí, se puede trabajar con grupos focales, pero note usted que los grupos focales son un procedimiento de investigación cualitativa. Y de lo que estamos hablando en este momento es de investigación cuantitativa, sobre todo de medicina basada en evidencia. La investigación cualitativa no está dentro de este tipo de investigación en medicina, más bien pertenece más a las ciencias sociales. Bien, avancemos entonces un poco más con este tema del artículo original. Eh, Decíamos que estas son las características del artículo original y estas son las partes del artículo original. Bien,
Obviamente nos van a mandar nos van a pedir la revista que mandemos la página del título. ¿Por qué la página del título debe estar separada? Porque los editores vamos a sacar esta página que está con el título y que está con los nombres de los autores para que quede el artículo de tal forma que no se tenga el título, perdón, no se tenga el nombre de los autores y se pueda enviar a los revisores pares de manera anónima. Por eso que los artículos originales tienen que tener una página donde está el título con los nombres y las filiaciones de los autores. Luego vamos a tener el resumen y el abstract o summary. Luego vamos a tener la introducción, materiales y métodos, resultados, la discusión y las referencias bibliográficas. Es imprescindible que en esta parte yo les haga recordar que hay una sigla, ¿no es cierto? Hay una sigla que nos hace recordar cómo es la construcción de un artículo original. La sigla es IMRIT. La escribí al revés, perdón. IMRIT. Ahora sí. Entonces, esta sigla de IMRIT es introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Ese es el contenido que tiene un artículo original. Al pie de esta diapositiva, yo les estoy dejando un link de un artículo de revista que precisamente su nombre es así, cómo escribir un artículo original. Entonces le va a dar los tips de cómo se escribe un artículo original, pero también ese contenido lo vamos a desarrollar en la última parte de esta charla. Bien, entonces el artículo original, decíamos que parte de una pregunta de investigación, tiene un objetivo general, tiene materiales y métodos, habla de la muestra y la población, emplea un instrumento validado, va a ocupar la estadística descriptiva e inferencial, va entre 8 y 12 páginas y tiene normalmente unas 40 citas bibliográficas. Son partes del artículo original, la introducción, materiales y métodos, resultados y discusión, IMRIT. Y al final vamos a trabajar las referencias bibliográficas para ciencias de la salud en estilo Vancouver. Bien, muchas gracias. Eso fue todo por hoy. Esta conferencia se tituló ¿Cómo redactar un artículo científico?